Mi historia comienza en una tarde calurosa de julio, el aire denso y pegajoso como la verdad que estaba a punto de descubrir. Me llamo Mateo, y lo que van a escuchar no es solo mi vida, es el eco de una traición que me arrancó el alma y me dejó un vacío que solo la justicia, o tal vez la venganza, podía llenar. ¿Se han preguntado alguna vez cómo se siente que la persona en la que más confías te apuñale por la espalda? Yo lo sé, lo viví. Y cada día desde entonces, ese dolor ha sido mi compañero, mi sombra ineludible. Ese día, mi vida dio un giro de 180 grados. Recuerdo cada detalle: el zumbido del aire acondicionado en el avión, el sabor insípido del café de la aerolínea, y la vibración de mi teléfono con un mensaje que envía a mi grupo familiar. El vuelo llega a las 3 p.m. ¿Me pueden recuperar? Una pregunta sencilla, inocente, dirigida a las personas que creí que me amaban incondicionalmente. Mi hermano Ricardo respondió casi de inmediato. Su mensaje, tan breve como devastador, se grabó a fuego en mi mente. No podemos ir por ti. Tenemos un compromiso importante. Un compromiso importante. Esas dos palabras, tan casuales, resonaron en mi cabeza con una fuerza ensordecedora. Había estado fuera del país por meses, trabajando incansablemente para enviarles dinero, para apoyar a nuestra familia, para asegurar el futuro de todos. Había sacrificado mi propia comodidad, mis sueños, mi tiempo, todo por ellos. Y su respuesta: un compromiso importante. ¿Qué podía ser más importante que recoger a su propio hermano, que regresaba después de tanto tiempo lejos? La rabia me hirvió la sangre, un fuego que apenas pude contener. Pero la rabia era solo el inicio. Al llegar al aeropuerto, un taxi me dejó en la puerta de mi casa en la Ciudad de México, el sol ya poniéndose, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Abrí la puerta, esperando el abrazo, la bienvenida, el alivio de estar de vuelta. Pero la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Las luces apagadas, las cortinas corridas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Mi corazón latía con fuerza, un tambor de ansiedad en mi pecho. Me adentré, llamando a Ricardo, a mi madre, pero solo el eco de mi propia voz me respondía. Fue entonces cuando lo vi. Sobre la mesa de la sala, un sobre. Sin nombre, sin remitente. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro, una carta, escrita a mano con la letra inconfundible de mi madre. Y junto a ella una serie de documentos, estados de cuenta bancarios, recibos. Cada palabra de esa carta era un golpe, una puñalada directa al corazón. No solo no habían ido por mí, no solo tenían un compromiso importante, sino que habían estado haciendo algo mucho, mucho peor. Lo que descubrí esa noche no fue solo una decepción. Fue una traición de proporciones épicas, un plan elaborado que se había estado gestando a mis espaldas mientras yo me deslomaba en otro país. Los detalles, las cifras, las mentiras descaradas, todo se desplegó ante mis ojos, revelando una verdad tan dolorosa que me dejó sin aliento. Mi propia familia, las personas que yo creía que eran mi ancla, mi refugio, me habían despojado de todo. De mis ahorros, de mi confianza, de mi futuro, de mi dignidad. Esa noche la rabia se transformó en algo más oscuro, más profundo, una sed insaciable de justicia. O tal vez, una necesidad de venganza. Mi mente, antes llena de planes para el futuro, ahora solo albergaba una idea: hacerles pagar. Que sintieran una fracción del dolor que me habían causado. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pudieron ser tan crueles? Lo que siguió a ese descubrimiento fue una batalla, no solo contra ellos, sino contra mí mismo, para no caer en el abismo de la desesperación. Y lo que les voy a contar es cómo un hombre traicionado, con el corazón roto y el alma herida, encontró la fuerza para levantarse y reclamar lo que era suyo. Prepárense, porque esta historia los dejará sin aliento. Y al final se preguntarán: ¿qué harían ustedes si les pasara a ustedes? Mi nombre es Alejandro y esta historia comienza, como muchas tragedias, con una simple llamada telefónica. El timbre del celular resonó en la quietud de mi departamento en la Ciudad de México, un sonido que en ese momento me pareció inofensivo, casi trivial. Era mi madre. Su voz, normalmente un torbellino de energía y anécdotas, sonaba inusualmente apagada, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Me habló de mi padre, de su salud, de una serie de chequeos médicos que no arrojaban respuestas claras. La preocupación se anidó en mi pecho, fría y persistente.
Mi padre, un hombre de acero forjado en las minas de Zacatecas, nunca había conocido la debilidad. Siempre fue la roca de nuestra familia, el pilar inquebrantable. Verlo frágil, incluso a través de la descripción de mi madre, era como observar un monumento derrumbarse. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Mi trabajo como arquitecto en un estudio prestigioso de Polanco me absorbía por completo, pero la familia siempre había sido mi prioridad, un valor inculcado por mis padres desde la cuna. Comencé a investigar. Consulté a colegas médicos, busqué segundas opiniones, me sumergí en foros de salud. Cada noche, después de jornadas extenuantes, me sentaba frente a la computadora, la luz de la pantalla iluminando mi rostro cansado, mientras buscaba una pista, una esperanza. La incertidumbre era un veneno lento, carcomiendo mi paz. Los diagnósticos iniciales eran vagos, una maraña de términos médicos que no ofrecían consuelo. La frustración crecía con cada puerta que se cerraba. Mi hermano Roberto vivía en Zacatecas, cerca de nuestros padres. Siempre fue el hijo predilecto, el que se quedó en casa, el que se suponía que cuidaría de ellos. Yo, en cambio, había partido a la capital en busca de mis sueños profesionales. Esa distancia, que antes me parecía una liberación, ahora se sentía como una condena. Sentía una punzada de culpa cada vez que hablaba con mi madre y escuchaba la fatiga en su voz. Un día la noticia llegó como un rayo. Mi padre había sido diagnosticado con una enfermedad rara, degenerativa, que avanzaba a pasos agigantados. La desesperación me invadió. Los médicos recomendaban un tratamiento experimental en Estados Unidos, costoso, arriesgado, pero la única alternativa que ofrecía una mínima posibilidad. Sabía que debíamos actuar rápido. Me reuní con mi socio en el despacho, un hombre pragmático y directo. Le expliqué la situación, la urgencia. Me ofreció un préstamo personal, generoso, pero no era suficiente. Vendí mi coche, mi colección de libros antiguos, incluso algunas piezas de arte que había heredado de mi abuelo. Cada venta era un desgarro, pero la imagen de mi padre enfermo era un motor más poderoso que cualquier apego material. El dinero, sin embargo, seguía siendo un abismo. Recordé que mi padre tenía un pequeño terreno en las afueras de Zacatecas, una herencia familiar que él siempre había atesorado. No era mucho, pero podría ser el empujón final que necesitábamos. Llamé a Roberto, mi voz temblorosa de esperanza. Le expliqué la situación, la necesidad de vender el terreno para el tratamiento. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que me pareció eterno. Finalmente Roberto habló. Su voz sonaba extraña, evasiva. Dijo que el terreno ya no estaba, que lo había vendido hacía meses sin decirnos nada. Un frío glacial me recorrió la espalda. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo era posible? ¿Por qué lo habría hecho? Las palabras de Roberto eran un golpe directo al estómago, una traición silenciosa que lo cambiaba todo. La esperanza que había construido con tanto esfuerzo se desmoronó en un instante, dejando solo la amarga ceniza de la incredulidad y un incipiente resentimiento que comenzaba a bullir en mi interior. Mi padre se estaba muriendo y el terreno que podía salvarlo ya no existía. La incredulidad se transformó rápidamente en una rabia helada. No podía ser cierto. ¿Roberto, mi propio hermano, había vendido el terreno? El mismo pedazo de tierra que mi padre había cuidado con tanto esmero, el que representaba su vida, su legado. La llamada se cortó, pero el eco de sus palabras resonaba en mi cabeza, una cacofonía de traición. Mi mente corrió a la conversación con mi madre, a sus palabras veladas sobre la situación del terreno. Ella lo sabía. ¿Por qué no me lo dijo? Un nudo de resentimiento se apretó en mi garganta, asfixiando cualquier intento de racionalidad. La imagen de mi padre, cada vez más débil, se proyectó en mi mente. Necesitaba ese dinero, ese tratamiento. Y Roberto, el hijo que siempre estuvo a su lado, el favorito, había destrozado esa última esperanza. La furia me consumió, una llama oscura que amenazaba con incinerar todo a su paso. Las manos me temblaban, no por miedo, sino por la impotencia de la situación. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo hacerle esto a nuestro padre? La lealtad familiar, ese pilar inquebrantable que siempre creí que nos unía, se había desmoronado en un instante. Decidí que no me quedaría de brazos cruzados. La noticia de la venta del terreno, la frialdad de Roberto, había encendido algo en mí que no sabía que existía, una determinación férrea, casi obsesiva. Tenía que ir a Zacatecas, tenía que confrontarlo.
no solo por mi padre, sino por la verdad. La injusticia se sentía como una herida abierta, supurando veneno en cada pensamiento. El trabajo en la constructora, los planos, las reuniones, todo se volvió insignificante. Mi única prioridad era regresar a casa, a ese lugar que ahora sentía tan lejano y ajeno. Los días siguientes fueron una neblina de preparativos. Organicé mi salida de la oficina, inventando excusas sobre una emergencia familiar que no eran del todo mentira. Cada llamada que hacía, cada mensaje que enviaba, lo hacía con una sensación de urgencia, de que el tiempo se agotaba. La imagen de mi padre enfermo era un martillo constante en mi cabeza, un recordatorio de lo que estaba en juego. La impotencia de estar lejos, de no poder hacer nada, me carcomía. La distancia que antes me parecía una liberación, ahora se sentía como una cadena, un obstáculo insalvable. El viaje en autobús desde la Ciudad de México a Zacatecas fue interminable. Cada kilómetro era un martirio, cada parada una tortura. El paisaje árido y polvoriento que se desplegaba por la ventanilla reflejaba mi estado de ánimo, desolado y reseco. Repasaba una y otra vez la conversación con Roberto, buscando alguna señal, algún indicio que me hubiera advertido de su traición. Pero no encontré nada. Solo su voz monótona, su indiferencia. Esa falta de emoción era lo que más me dolía, más que la propia venta. Era como si la vida de nuestro padre, su sufrimiento, no significara nada para él. Al llegar a Zacatecas, el aire me golpeó con el familiar aroma a tierra mojada y mezquite. La ciudad con sus canteras rosadas y su historia minera siempre había sido un refugio. Ahora se sentía como un campo de batalla. No fui directamente a casa de mis padres. Necesitaba un momento, un respiro antes de enfrentar la tormenta. Me dirigí a la casa de un viejo amigo de la infancia, Miguel, un hombre discreto y de confianza. Necesitaba información, necesitaba entender lo que había pasado. La rabia aún ardía, pero ahora estaba mezclada con una necesidad imperiosa de conocimiento. Miguel me recibió con su habitual calidez, pero sus ojos se abrieron con preocupación al ver mi rostro demacrado. Le conté todo, cada detalle de la conversación, la desesperación por mi padre, la traición de Roberto. Él me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su expresión volviéndose cada vez más sombría. Cuando terminé me miró con una mezcla de tristeza y lástima. Roberto ha estado metido en algunos problemas, Alejandro, dijo, su voz apenas un susurro. Deudas. Muchas deudas. Ha estado apostando fuerte. Las palabras de Miguel cayeron como un balde de agua fría sobre la ya frágil esperanza que aún albergaba. Las deudas, el juego, todo empezaba a encajar, formando un patrón macabro. La venta del terreno ya no era solo una traición, sino un acto desesperado, egoísta. Roberto no solo había vendido el legado de mi padre, había vendido su última oportunidad de vida por una adicción, por una ilusión de riqueza fácil. La rabia se transformó en un odio frío y calculado. No era solo el dinero, no era solo el terreno. Era la vida de mi padre. Y Roberto, mi propio hermano, la había puesto en juego. La necesidad de confrontarlo se volvió abrumadora, una fuerza imparable que me impulsaba hacia adelante. La urgencia de mi regreso a Zacatecas era palpable, casi un nudo en la garganta. No podía esperar. Compré el primer boleto de avión disponible, un vuelo nocturno que me pareció eterno, cada minuto una tortura de impaciencia y planes de confrontación. En el aire, la imagen de mi padre, cada vez más demacrado, se superponía a la de Roberto, su sonrisa cínica, su traición. El resentimiento se había transformado en una necesidad visceral de respuestas, de justicia. Aterricé en la madrugada, el frío de Zacatecas calando hasta los huesos, un contraste brutal con el clima templado de la Ciudad de México. No fui a casa de mis padres. No podía enfrentarlos aún con la verdad a medias, con la furia desbordándose. Necesitaba encarar a Roberto primero, desentrañar la red de mentiras que había tejido. Fui directamente a su casa, una vivienda modesta en las afueras, que siempre había envidiado por su cercanía con la familia. Golpeé la puerta con una fuerza que no sabía que poseía, el eco resonando en la quietud de la noche. Roberto abrió, su rostro una mezcla de sorpresa y algo que parecía ser culpa, aunque rápidamente se transformó en una máscara de indiferencia. Llevaba puesta una camiseta vieja y el pelo revuelto, como si lo hubiera despertado de un sueño profundo. Sus ojos, antes llenos de una chispa juguetona,
ahora parecían opacos, esquivos. No dijo nada, solo me miró, esperando mi arremetida. ¿Qué hiciste, Roberto? Mi voz apenas un susurro cargado de veneno. La pregunta flotaba en el aire, densa, pesada. Él se encogió de hombros, intentando una falsa inocencia que me revolvió el estómago. ¿De qué hablas, Alejandro? Siempre tan dramático. Su tono casual era una bofetada. No te hagas el estúpido, Roberto. Sé lo del terreno. Sé lo del dinero de mi padre. ¿Cómo pudiste? La voz se me quebró al final, la rabia, cediendo por un instante a la punzada de dolor. Era mi hermano, el mismo que me había enseñado a andar en bicicleta, el que me cubría las espaldas en las peleas de niños. Una sombra cruzó su rostro, pero rápidamente la ocultó. Esos son asuntos míos, Alejandro. No tienes por qué meterte. Papá me dio permiso, él confía en mí. La desfachatez en su voz era asombrosa, casi admirable en su descaro. ¿Confianza? Confianza para vender la tierra que era su legado, su única seguridad, para alimentar tu maldita adicción. La palabra adicción salió con una fuerza que lo hizo retroceder un paso. Era la primera vez que la mencionaba en voz alta, la verdad cruda expuesta. Roberto palideció. La máscara se le cayó por completo, revelando el miedo y la vergüenza. ¿Quién te dijo eso? Eso no es cierto. Su voz se alzó, defensiva, pero ya no tenía la misma convicción. No me mientas, Roberto. Lo sé todo. Sé que papá te dio el poder para vender, creyendo que era para su tratamiento, y tú lo usaste para tus deudas de juego. ¿Cómo pudiste arrastrar a mi padre a esto? ¿Cómo pudiste robarle su futuro, su dignidad? Las palabras salían de mí como proyectiles, cada una destinada a perforar su armadura de negación. Se quedó en silencio, sus ojos fijos en algún punto detrás de mí, evitando mi mirada. El aire se llenó con una tensión insoportable, el peso de la verdad innegable. La traición de Roberto no era solo un acto financiero, era un golpe al corazón de nuestra familia, una herida abierta que parecía imposible de cerrar. La obsesión por la justicia, que antes era una idea, ahora se materializaba en el deseo de verlo enfrentar las consecuencias de sus actos, de que mi padre supiera la verdad, por dolorosa que fuera. No podía permitir que se saliera con la suya, no después de lo que le había hecho a nuestro padre. Mi búsqueda de respuestas no había terminado, apenas estaba comenzando. La verdad, como una sombra persistente, se cernía sobre cada llamada, cada visita. Mi búsqueda de respuestas no había terminado, apenas estaba comenzando. La frustración por la falta de un diagnóstico claro para mi padre se transformó en una obsesión por desentrañar la red de secretos que, intuía, envolvía su enfermedad. Cada día que pasaba, la idea de que Roberto estuviera involucrado se arraigaba más profundamente en mi mente, una semilla venenosa que germinaba en el terreno fértil de mi resentimiento. Recordé una conversación casual de hacía meses, cuando mi padre, con una sonrisa forzada, mencionó que Roberto le había ayudado a gestionar unas inversiones. En ese momento no le di importancia, pero ahora, con la incertidumbre médica y la creciente distancia de mi hermano, esa frase resonaba con una nueva y ominosa connotación. ¿Ayudado o manipulado? La pregunta me carcomía. Decidí que era hora de ir más allá de las meras suposiciones. Necesitaba pruebas, algo tangible que desenmascarara la verdad. Mi primera parada fue el banco donde mi padre manejaba sus cuentas. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, me presenté, alegando ser su hijo y expresando mi preocupación por su salud. La burocracia bancaria fue un muro, pero mi insistencia y mi genuina angustia lograron, después de horas, que una ejecutiva de cuentas, quizás conmovida por mi desesperación, me diera una pista. Habló de movimientos inusuales, transferencias significativas a una cuenta que no estaba a nombre de mi padre, pero sí vinculada a un apoderado. Mi corazón dio un vuelco. Esa noche no pude dormir. La imagen de mi padre debilitado y vulnerable se mezclaba con la sospecha de la traición de Roberto, el apoderado. Solo podía ser él. La rabia me invadió, una furia fría y controlada que me impulsó a actuar. Al día siguiente, con la dirección del banco en Zacatecas que la ejecutiva me había dado discretamente, tomé el primer vuelo. La Ciudad de México quedó atrás, y con ella, la ilusión de una familia unida. En Zacatecas, el aire seco y la luz implacable del sol no hacían más que aumentar la sensación de desasosiego.
Me dirigí al banco con una copia del poder notarial que mi padre había firmado años atrás, dándole a Roberto acceso a sus finanzas para ayudarlo con los gastos de la casa. Un poder que ahora se sentía como una sentencia. La gerente de la sucursal, una mujer de rostro severo, me recibió con cautela. Le expuse mi situación, mi voz firme a pesar del temblor interno. Tras un largo y tortuoso proceso, y con la promesa de no revelar mis fuentes, me mostró los registros. Lo que vi en la pantalla del ordenador me heló la sangre. Transferencias masivas, casi la totalidad de los ahorros de toda la vida de mi padre, desviados a una cuenta a nombre de una empresa fantasma. El nombre de Roberto aparecía en cada transacción como el apoderado. No había lugar a dudas. Mi propio hermano, había estado vaciando las cuentas de nuestro padre. La magnitud de la traición era abrumadora, un golpe directo al corazón de lo que yo creía que era nuestra familia. La ira se apoderó de mí, una rabia ardiente que amenazaba con consumirme. Salí del banco con la cabeza dándole vueltas, el mundo a mi alrededor pareciendo girar sin sentido. Necesitaba confrontarlo, mirarlo a los ojos y exigirle una explicación. La justicia, que antes era una idea lejana, ahora se materializaba en el deseo de verlo enfrentar las consecuencias de sus actos, de que mi padre supiera la verdad, por dolorosa que fuera. No podía permitir que Roberto se saliera con la suya, no después de lo que le había hecho a nuestro padre. Mi búsqueda de respuestas no había terminado, apenas estaba comenzando, pero ahora tenía un rostro, un nombre: Roberto. La obsesión, lo confieso, se había apoderado de mí. Cada llamada, cada conversación, cada pensamiento giraba en torno a Roberto y la verdad que tan desesperadamente necesitaba desenterrar. No era solo la salud de mi padre lo que me impulsaba, sino la traición, el cinismo con el que Roberto había jugado con la confianza de todos. La rabia era un fuego frío que me consumía, pero también me daba una claridad aterradora. Mis investigaciones me llevaron a un callejón sin salida tras otro, hasta que un viejo contacto en Zacatecas, un excompañero de la universidad que ahora trabajaba en el registro público, me lanzó una cuerda. Me habló de una serie de transacciones inusuales, propiedades que habían cambiado de manos de forma extraña en los últimos años, todas conectadas de alguna manera con la familia de Roberto. La pieza del rompecabezas que faltaba comenzó a tomar forma, una silueta oscura y perturbadora. Con esa información regresé a Zacatecas no para una visita familiar, sino para una confrontación. La casa de mis padres, antes un refugio de paz, ahora se sentía cargada de una tensión casi insoportable. Mi madre, ajena a la tormenta que se avecinaba, me recibió con su habitual calidez, pero mis ojos estaban fijos en Roberto. Él, como siempre, intentaba proyectar una imagen de hijo ejemplar, solícito y preocupado, una farsa que ahora me resultaba nauseabunda. La cena fue un tormento. Cada risa forzada de Roberto, cada comentario sobre la salud de mi padre era como una puñalada. No podía soportar la hipocresía. Cuando mi madre se levantó para ir a la cocina, supe que era mi momento. Miré a Roberto directamente a los ojos, mis palabras eran un susurro cargado de veneno. «Sé lo que hiciste, Roberto», le dije, la voz apenas audible. Su rostro palideció, la sonrisa se desvaneció, revelando una máscara de pánico. Él intentó negarlo, por supuesto. Balbuceó excusas, me acusó de estar delirando, de inventar historias. Pero yo tenía pruebas, documentos que había reunido, la historia que mi contacto me había contado. Deslicé una carpeta sobre la mesa, con extractos bancarios y registros de propiedades. «Esto es solo el principio, Roberto», le advertí. «Sé lo de las tierras de la abuela, las que vendiste sin que nadie supiera. Sé lo de los préstamos a nombre de papá, y sé que lo hiciste para cubrir tus deudas de juego». El aire se volvió pesado, eléctrico. Roberto se levantó de golpe, su silla cayó con estrépito. Sus ojos, antes evasivos, ahora ardían con una furia contenida. «No sabes de lo que hablas», gruñó, su voz apenas un siseo. «¿Estás loco, Alejandro? Siempre has sido el envidioso, el que se fue, el que nunca entendió nada. No soy yo el que está loco». «Roberto», respondí, mi voz firme, inquebrantable. «Tú eres el que ha estado viviendo una mentira, arruinando a nuestra familia por tu adicción. Y lo peor de todo es que te atreviste a jugar con la salud de papá, a negarle el tratamiento que necesitaba para seguir robándole». Fue entonces cuando mi padre entró al comedor, atraído por el ruido. Su rostro, ya marcado por la enfermedad, se contrajo al ver la escena.
Roberto, con la espalda contra la pared, ya no pudo sostener la farsa. La verdad, cruda y brutal, se desveló en ese instante. Las palabras salieron de mi boca como una cascada, cada una un dardo envenenado. Los documentos falsificados, las propiedades vendidas, el dinero desviado, la negligencia deliberada con su tratamiento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre, el hombre fuerte e inquebrantable que yo conocía, se derrumbó en una silla, su mirada perdida. Roberto, por su parte, se quedó inmóvil, su rostro una máscara de derrota. La confrontación había llegado a su punto culminante y la verdad, aunque dolorosa, finalmente había salido a la luz. Pero la justicia, pensé, apenas comenzaba a servirse. La verdadera justicia, comprendí en ese momento, no era solo desenmascarar a Roberto. Era reconstruir lo que él había intentado destruir. Mi padre, aunque devastado, encontró una nueva fortaleza en la verdad. La vergüenza que lo había consumido por meses, el peso de la traición de su propio hijo, comenzó a disiparse. Mi madre, siempre la más fuerte, se convirtió en su pilar, recordándole su valía y el amor incondicional que lo rodeaba. La casa, antes un lugar de silencios tensos y miradas esquivas, empezó a respirar de nuevo. La primera semana después de la confrontación fue una mezcla de alivio y dolor. Roberto se había encerrado en su habitación, negándose a hablar con nadie. Yo lo dejé. Sabía que la verdad, como un ácido corrosivo, estaba haciendo su trabajo. Mi prioridad era mi padre. Lo llevé a los mejores especialistas en la Ciudad de México, aquellos a los que Roberto había negado el acceso. Los diagnósticos fueron claros, y aunque el camino sería largo y arduo, había esperanza. Mi padre, con una determinación que no le veía desde hacía años, se aferró a cada tratamiento, a cada indicación médica. La gente del pueblo, que antes murmuraba a espaldas de mi padre, ahora lo miraba con compasión y respeto. La verdad sobre las maquinaciones de Roberto se había extendido como pólvora. Los mismos socios que él había manipulado para robarle a mi padre, ahora lo buscaban para ofrecerle su apoyo. Era un tipo de justicia diferente, una que no venía de los tribunales, sino del reconocimiento de la comunidad. Mi padre, el hombre que había construido su legado con honestidad y trabajo duro, estaba recuperando su dignidad. Una tarde, mientras mi padre descansaba, me acerqué a la puerta de Roberto. Toqué suavemente. Él abrió, sus ojos hinchados y rojos. No había ira en su mirada, solo un cansancio profundo. Me invitó a pasar. El cuarto estaba oscuro, el aire denso. Nos sentamos en silencio por un largo rato. No había reproches en mi corazón, solo una tristeza inmensa por lo que habíamos perdido. Le hablé de mi padre, de su lucha, de cómo la verdad lo había liberado. Le hablé de las consecuencias de sus actos, no como un juicio, sino como una realidad ineludible. Roberto no dijo mucho. Asintió a veces, y en otras ocasiones, sus ojos se llenaban de lágrimas silenciosas. Al final, con voz apenas audible, me dijo que lo sentía. No era la disculpa que esperaba, no era la expiación de años de resentimiento, pero era un comienzo. Le dije que el perdón no era algo que yo pudiera darle, que eso era algo que él tendría que ganarse primero consigo mismo y luego con nuestros padres. Le ofrecí una oportunidad para empezar de nuevo, para ayudar a mi padre en su recuperación, para reconstruir lo que había roto. Los días se convirtieron en semanas. Roberto lentamente comenzó a participar. Al principio eran tareas pequeñas, llevar a mi padre a sus citas, preparar sus comidas. Luego, empezó a ayudar con el negocio, a recuperar la confianza de los clientes, a restaurar las relaciones dañadas. No fue fácil. Hubo recaídas, momentos de frustración, pero él persistió. Mi padre, al principio reticente, poco a poco empezó a confiar de nuevo en Roberto. Era un proceso lento, doloroso, pero necesario. Un año después, la salud de mi padre había mejorado notablemente. El negocio estaba de pie de nuevo, más fuerte que antes. Roberto se había convertido en su mano derecha, un hombre cambiado, más humilde, más responsable. La cicatriz de la traición nunca desaparecería por completo, pero la herida había sanado. Yo regresé a mi vida en la Ciudad de México, pero ahora con la tranquilidad de saber que mi familia estaba unida, que mi padre estaba bien y que Roberto había encontrado su propio camino hacia la redención. La venganza, entendí, no era destruir al otro, sino reconstruirse a uno mismo y permitir que la verdad, por dolorosa que fuera, sentara las bases de un futuro mejor.
La verdad salió a la luz, cruda y sin adornos, como un rayo de sol atravesando una cueva oscura. Las caras de mis hermanos, antes llenas de una falsa preocupación, se desfiguraron con la vergüenza y la ira. Sus ojos, que siempre me habían mirado con una mezcla de lástima y desprecio, ahora reflejaban un miedo palpable. La traición, esa serpiente que se había enroscado en mi familia, finalmente había sido desenmascarada. No hubo gritos ni lágrimas, solo un silencio pesado, cargado de verdades no dichas, de años de resentimiento acumulado. Mi hermano, el que había respondido a mi mensaje con una burla cruel, intentó balbucear una excusa. Habló de malentendidos, de presiones, de un error que había crecido más allá de su control. Pero sus palabras eran huecas, sin el peso de la convicción. La evidencia que yo había reunido meticulosamente pieza por pieza era irrefutable. Los documentos falsificados, los testimonios de los vecinos, incluso las grabaciones de sus conversaciones secretas. Cada detalle se clavaba en su mentira como una daga afilada. Mis otros hermanos, cómplices silenciosos, también cayeron en la trampa de su propia inacción. Sus miradas se desviaban, incapaces de sostener la mía. La fachada de la familia unida, esa imagen que tanto habíamos proyectado hacia el exterior, se desmoronó como un castillo de naipes. En ese momento no sentí alegría, ni triunfo. Solo un cansancio profundo, una tristeza que me oprimía el pecho. Había luchado por la verdad, por la justicia, pero el costo había sido la destrucción de lo que quedaba de mi propia familia. El proceso legal fue largo y agotador, un calvario que se extendió por meses. Cada audiencia era una herida abierta, cada testimonio un recordatorio de la profunda grieta que nos separaba. Mis hermanos, enfrentados a la evidencia, no tuvieron más remedio que aceptar su culpa. La sentencia fue dura, pero justa. Perdieron todo lo que habían intentado robarme, y más. La casa de mi abuela, el terreno familiar, todo regresó a mis manos. Pero la victoria se sentía vacía, como una celebración sin invitados. Con el tiempo, el resentimiento se fue disipando, dando paso a una especie de paz melancólica. Había recuperado lo que era mío, pero la familia que conocí se había ido para siempre. Aprendí que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la confianza y el amor que se construye con los seres queridos. Mis hermanos y yo nunca volvimos a ser los mismos. Las cicatrices de la traición eran demasiado profundas. Hoy, la casa de mi abuela es un lugar lleno de vida, no de fantasmas. La he restaurado, cuidando cada detalle, honrando la memoria de aquellos que la construyeron con amor. He aprendido a perdonar, no por ellos, sino por mí mismo. La venganza, entendí, es una jaula que aprisiona tanto al que la busca como al que la recibe. La verdadera libertad llegó cuando solté esa necesidad de castigar y me enfoqué en reconstruir mi propia vida. No fue un final feliz de cuento de hadas, pero fue un final real. Un final donde la justicia prevaleció, donde la verdad encontró su camino y donde yo, Roberto, aprendí que la fortaleza más grande no está en la capacidad de devolver el golpe, sino en la de sanar y seguir adelante. El vuelo de regreso a mi vida había sido turbulento, pero finalmente había aterrizado. Y esta vez no necesitaba que nadie me recogiera. Había aprendido a volar solo.